Vladimir Putin nació en Leningrado, una ciudad marcada por el asedio nazi y la pobreza de la posguerra. Creció en un apartamento comunal, rodeado de privaciones y desconfianza, aprendiendo desde niño a sobrevivir en un entorno hostil. Su baja estatura lo convirtió en blanco de abusos, pero pronto descubrió que la astucia y la ferocidad eran sus mejores armas. El judo se volvió su refugio y escuela de vida. Allí aprendió disciplina, estrategia y a nunca mostrar debilidad. Su entrenador, Anatoly Raklin, fue una figura clave, inculcándole perseverancia y control. Estas lecciones de lucha y resiliencia se convirtieron en la base de su carácter y ambición. Putin emergió de Leningrado como un sobreviviente endurecido, decidido a conquistar respeto y poder. Fascinado por el poder oculto que emanaba de las sombras, un poder capaz de influir en naciones enteras y cambiar el curso de la historia, Putin soñó con ser espía, un agente secreto al servicio de la madre patria, un engranaje vital en la maquinaria de la inteligencia soviética, y se propuso entrar a la KGB, no como un simple trabajo, sino como una vocación, un llamado a defender los intereses de la Unión Soviética a cualquier precio. Siguió el consejo de estudiar Derecho, no por vocación genuina o un interés particular en las leyes, sino como trampolín hacia su meta, un paso necesario para abrir las puertas de la agencia de inteligencia más poderosa del mundo. Tras años de preparación académica y física, superando rigurosas pruebas y exámenes, fue reclutado y entrenado, moldeado para convertirse en un instrumento del Estado. En las sombras, aprendió técnicas de espionaje, el arte del engaño, la manipulación psicológica y el uso de información para alcanzar objetivos estratégicos. Su destino en Dresde, Alemania Oriental, una ciudad clave en el tablero de la Guerra Fría, lo puso en la periferia de la Guerra Fría, observando de cerca las tensiones entre el este y el oeste, el pulso constante de un mundo dividido. Pero fue allí, en esa relativa calma, donde presenció el colapso del Imperio Soviético, un evento que sacudió los cimientos de su mundo. La caída del muro de Berlín, símbolo de la división ideológica y física de Europa, y la inacción de Moscú ante el derrumbe de su satélite más importante, lo marcaron profundamente, sembrando dudas y resentimiento. Quemó documentos comprometedores, pruebas de su pasado como agente secreto, y vio cómo el sistema al que había dedicado su vida, la ideología que lo había moldeado, se desmoronaba ante sus ojos, dejando un vacío existencial y una profunda sensación de pérdida. Esta experiencia traumática le inculcó un temor visceral al caos, a la anarquía y a la pérdida de control, y la convicción inquebrantable de que Rusia nunca debía volver a ser débil, humillada o vulnerable. El agente se transformó en un hombre obsesionado con la idea de restaurar la grandeza de Rusia, con el control absoluto del poder y la estabilidad como pilares fundamentales de su visión. Tras la caída de la URSS, Putin regresó a San Petersburgo y se unió al equipo de Anatoly Sobchak, su antiguo profesor. Rápidamente se ganó fama de solucionador eficiente y leal, navegando entre la política y el crimen en la Rusia caótica de los 90. Su reputación lo llevó a Moscú, donde ascendió velozmente en la administración de Boris Yeltsin. Considerado un burócrata confiable, fue nombrado jefe del FSB y luego primer ministro. Una serie de atentados y la guerra en Chechenia le dieron la oportunidad de mostrarse como líder fuerte. Su popularidad se disparó gracias a su respuesta implacable. En la víspera del año 2000, Yeltsin renunció y Putin se convirtió en presidente interino. El hombre de las sombras había llegado a la cima del poder ruso. Como presidente, Putin se propuso restaurar la autoridad del Estado y centralizar el poder en el Kremlin. Redujo la autonomía regional y sometió a los oligarcas, dejando claro que solo habría un centro de poder. Mediante presión política y legal, eliminó a rivales y consolidó el control sobre los medios y la economía. Respetó formalmente los límites de mandato, pero orquestó un tándem con Medvedev para mantener el control. Reformó la Constitución para extender los mandatos presidenciales y en 2020 reinició el conteo, asegurando su permanencia hasta 2036. La democracia de los 90 fue reemplazada por un Estado autoritario, construido en torno a su figura. Putin transformó el sistema político ruso en una estructura vertical y personalista. El Kremlin volvió a ser el centro indiscutible del poder en Rusia. Vladimir Putin's leadership is a study in contrasts marked by periods of reform and stability, but also, undeniably, by a consistent thread of assertive foreign policy. This assertiveness has often manifested in the use of military force,
a tool he has wielded to project power and influence on the global stage. Putin's strategic calculus appears driven by a desire to restore what he perceives as Russia's rightful place in the world order, rekindling national pride and reasserting Russian influence in its near abroad and beyond. The brutal war in Chechnya, a conflict largely inherited but prosecuted with extreme force, served to consolidate his image, both domestically and internationally, as a leader willing to take whatever measures necessary to maintain control and crush dissent, solidifying his image as an implacable leader. In 2008, he ordered the invasion of Georgia, a move that sent shockwaves through the international community. This intervention was, in part, designed to push back against the perceived encroachment of NATO expansion into Russia's traditional sphere of influence, sending a clear and unmistakable message to neighboring states about the limits of their alignment with the West. The annexation of Crimea in 2014 marked a significant escalation in Putin's assertive foreign policy. Simultaneously, Russia actively fomented and supported separatist movements, igniting a protracted and bloody war in the Donbas region of eastern Ukraine, destabilizing the country and the region. These actions represented a direct challenge to the established European order and the principles of territorial integrity. The full-scale invasion of Ukraine in 2022 represented a dramatic and devastating culmination of this long-term policy of force. It was the most overt and aggressive manifestation of his belief in the necessity of military power to achieve Russia's strategic objectives. Putin justified the war through a carefully constructed narrative of self-defense, historical grievances, and fervent nationalism, seeking to rally domestic support and legitimize his actions on the international stage. This invasion unleashed the largest and most destabilizing crisis in Europe since the end of the Second World War, with profound consequences for global security and stability. Each of these wars, from Chechnya to Ukraine, can be seen as distinct yet interconnected chapters in a single, overarching story. They represent Putin's persistent and unwavering pursuit of restoring Russia to what he views as its rightful position as a great power, a key player with significant geopolitical influence. Ultimately, the consistent use of military force has become a defining characteristic, a veritable hallmark of his approach to foreign policy and international relations. Putin perfeccionó la guerra híbrida, usando información, energía y mercenarios para desestabilizar a sus rivales. Medios estatales como RT y Sputnik difunden propaganda y desinformación para sembrar discordia en Occidente. Ciberataques y manipulación en redes sociales buscan minar la confianza en las democracias. La energía es otra arma. Rusia usa el gas y el petróleo para presionar a Europa y premiar o castigar a sus vecinos. Empresas como Gazprom actúan como extensiones del Kremlin, mezclando negocios y geopolítica. El grupo Wagner y otros mercenarios permiten a Rusia intervenir en conflictos sin responsabilidad directa. Esta combinación de tácticas le da a Putin flexibilidad y poder global sin recurrir siempre a la guerra abierta. La estrategia híbrida es el núcleo de su desafío al orden internacional. La vida personal de Vladimir Putin es un misterio cuidadosamente cultivado, envuelta en un aura de secretismo y deliberada ambigüedad. A diferencia de muchos líderes occidentales, Putin mantiene una estricta separación entre su vida pública y privada, alimentando especulaciones y permitiendo que se proyecte una imagen controlada. Constantemente se le ve proyectando fuerza física y una inquebrantable dedicación al Estado ruso. Esta imagen cuidadosamente construida es fundamental para su atractivo y su legitimidad como líder. A lo largo de su mandato, ha construido meticulosamente una imagen de líder vigoroso, un hombre de acción y un ferviente nacionalista, comprometido con la restauración de la grandeza de Rusia. Esta imagen resuena fuertemente con muchos rusos. Su estilo de liderazgo y su retórica han servido de inspiración para movimientos autoritarios en todo el mundo, ofreciendo un modelo alternativo al liberalismo occidental. Su modelo político, a menudo descrito como democracia soberana, rechaza explícitamente los valores liberales occidentales, priorizando la estabilidad y el control por encima de las libertades individuales. En este modelo, el control estatal sobre la economía y los medios de comunicación se considera esencial, al igual que el fomento de una fuerte identidad nacional rusa, basada en la historia y la cultura. Para muchos rusos, Vladimir Putin es el hombre que devolvió a Rusia su lugar en el mundo, un líder fuerte y capaz de defender los intereses nacionales.
se le atribuye la restauración del orgullo nacional y la estabilidad económica tras el período de caos y declive que siguió al colapso de la Unión Soviética en la década de los 90. Putin ha sabido explotar hábilmente el sentimiento de fortaleza asediada, la idea de que Rusia está constantemente amenazada por fuerzas externas hostiles. Este sentimiento se utiliza para justificar tanto su control autoritario dentro del país como su política exterior agresiva, incluyendo intervenciones militares en países vecinos. Sus acciones en la escena mundial han desafiado directamente el orden internacional establecido después de la Guerra Fría, generando tensiones y conflictos. Ha demostrado, a través de acciones militares, que las fronteras en el siglo XXI aún pueden ser modificadas por la fuerza, desafiando los principios fundamentales del derecho internacional. Para sus numerosos partidarios, tanto dentro como fuera de Rusia, Vladimir Putin es un líder decidido y pragmático, que defiende los intereses de su país en un mundo hostil. Sin embargo, para sus detractores, tanto en Rusia como en el extranjero, es un autócrata peligroso, que reprime la disidencia y amenaza la paz mundial. El legado de Vladimir Putin, aún en construcción, es una lección inquietante sobre la naturaleza del poder en el siglo XXI, sus límites y sus peligros.